Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a trabajar en matemática el concepto de potencias, ¿ya? Y en particular vamos a trabajar las potencias de exponente natural, ¿ya? Solamente vamos a considerar el exponente como un número natural, es decir, un número que sea desde el 1 en adelante. Otra forma de verlo también sería pensar en solamente valores positivos, pero positivos y enteros, 1, 2, 3, 4, 5, cualquiera de esos números. Para eso igual es importante que recordemos algunas cosas y en particular lo que necesitamos tratar de tener más o menos fresco es el tema de los números enteros. Y de la parte de los números enteros, bueno, primero recordar cuáles eran los números enteros. Teníamos los números enteros están compuestos por los números positivos, ya, o sea desde el 1 en adelante, está también el 0 y se le agregaban también los números negativos, ¿ya? Que son infinitos términos en ambos sentidos, o sea, hacia la derecha y hacia la izquierda del 0. Y de estos números, en realidad, lo que nos interesa tener en cuenta es el tema que se llamaba la regla de los signos, ¿ya? Que esa regla se aplicaba para poder multiplicar o dividir números, por ejemplo, dos del mismo signo o números de distintos signos. Entonces acá yo les anoté algunos ejemplos. Fíjense que acá tenemos el caso de menos 3 por menos 5. La regla decía que cuando yo multiplico dos números que son del mismo signo, entonces el resultado va a ser siempre un valor positivo. Por lo tanto, menos 3 por menos 5 nos daría 15. Ahora bien, si yo multiplico 3 por 5, o sea, ambos positivos, también me va a dar 15, porque en ese caso también son los dos del mismo signo. Por otro lado, la regla nos dice que cuando yo multiplico dos números de distintos signos, sin importar el orden, el resultado va a ser siempre negativo. Entonces tenemos menos 3 por 5, que es equivalente a decir 3 por menos 5. ¿Ya? Si se fijan aquí, uno de los dos es negativo, no importa cuál, y el otro es positivo. Entonces el resultado es negativo inmediatamente, ¿ya? Sabemos que es el mismo número que antes porque son los mismos términos que estamos multiplicando, ¿ya? La idea es tratar de diferenciar nomás el asunto de cuál es el signo del valor final. Entonces tener en cuenta y no olvidarse de esa regla, la regla de los signos. Se aplica de la misma forma para la multiplicación como para la división, ¿ya? A tener en cuenta eso. Bueno, y hoy día en particular vamos a trabajar el asunto de las potencias. Y primero vamos a partir definiéndola. ¿Qué es una potencia? Bueno, una potencia tiene la siguiente estructura. Hay un número que está en grande y otro número que está en chiquitito que se le llama superíndice. Si ustedes lo buscan, por ejemplo, en Word, cuando escriben algo y quieren colocar un número sobre alguna letra o algún otro número, ese se le conoce como superíndice. Mientras que cuando uno coloca aquí uno abajito, por ejemplo A sub 1, se le llama subíndice, ¿ya? Bueno, pero en este caso nosotros no vamos a hablar de superíndice, sino que vamos a hablar de exponente. Entonces, este número en grande se le llama base, a este número pequeño se le llama exponente. Ahora, ¿qué significa esto? Si lo tenemos con número. Una potencia no es otra cosa que la multiplicación de esa base por sí misma una determinada cantidad de veces. ¿Quién me va a decir cuántas veces se multiplica la base por sí misma? Justamente este valor, el exponente. Entonces, por ejemplo, si tenemos 2 elevado a 3, me está diciendo esto, multiplique el 2 por sí mismo 3 veces. Ya, tengan cuidado por favor, no es decir 2 por 3, sino que es decir 2 por 2 por 2. Ahí están las 3 veces el número 2. Resolvemos la multiplicación y obtenemos un resultado entonces. Por ejemplo, acá tenemos un caso donde la base es un número negativo y la tengo que multiplicar también por sí misma 2 veces. Entonces uno repite todo lo que está aquí adentro 2 veces. Por eso es que les mencionaba el tema de la regla de los signos, porque aquí en este caso la base de la potencia es negativa y si yo la multiplico por sí misma 2 veces en este caso, menos por menos, como son del mismo signo, entonces el resultado tiene que dar positivo. Podemos también tener casos de fracciones. Un medio, por ejemplo, multiplicado elevado a 4, perdón. ¿Ya? Ahora, ojo, la potencia, el exponente 3, uno también lo puede leer elevado al cubo o simplemente al cubo y decir acá 2 al cubo. Ahora, si uno dice también 2 elevado a 3, no hay ningún problema.
estamos hablando de lo mismo. Lo mismo acá, aquí dice menos 3, el 2 se le llama cuadrado, entonces podríamos decir menos 3 al cuadrado, o 3 elevado a 2, y estamos mencionando los mismos términos, ¿ya? Es para que tengan la equivalencia por si ustedes en algún ejercicio dicen el cubo de algún número, entonces usted, tengo que recordar, el cubo era elevarlo a 3, o el cuadrado de un número es elevarlo a 2. Esas dos potencias tienen su propio nombre, las demás, aquí podríamos llamarla a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, ¿ya? O elevado a 4, a 5, a 6, a lo que sea. Entonces acá podemos tener el caso donde nuestra base es un número racional, en concreto es una fracción, y si está elevado a 4, bueno, la fracción completa la tengo que multiplicar entre sí o por sí misma 4 veces. Un medio, por un medio, por un medio, por un medio. Y recordaréis que cuando uno multiplica fracciones, multiplica simplemente hacia el lado. Es decir, los de arriba se van a multiplicar entre sí, 1 por 1 por 1 por 1, y los de abajo también se van a multiplicar entre sí, 2 por 2 por 2 por 2. ¿Ya? Y obtenemos entonces un resultado. Y la otra posibilidad que nos puede aparecer es que tengamos ahora un número decimal. Si tenemos fracciones, bueno, también pueden estar los decimales. Entonces, tenemos acá 0,5 o 5 décimos, si lo leemos así bien, que está elevado a 2. Entonces tengo que decir, o está al cuadrado, 0,5 por 0,5. Multiplicamos de la forma normal, 0,25, y recordar algunas reglitas ahí de cómo se multiplicaban los decimales. Como multiplicamos normal, 5 por 5, 25, pero como aquí entre los dos yo tengo al final de cuentas dos cifras decimales, 1 y 2, el resultado necesitaba tener la suma de todas estas cifras decimales. Entonces en total aquí el resultado debe tener dos cifras decimales. Y uno después de esa coloca la coma. ¿Ya? Eso entonces es lo que hay que tener en cuenta. Esa es la definición de una potencia. A continuación, entonces revisamos algunas propiedades de las potencias. Ya teniendo clara la definición, por supuesto. Entonces veamos algunas propiedades. Ahora fíjense que al final de cuentas las potencias uno generalmente las ocupa para poder escribir de una manera más acotada y simplificar la escritura de números que pueden ser muy grandes o números a veces muy pequeños. En el caso puntual nosotros estamos trabajando números extremadamente grandes. Entonces vamos a ver las propiedades. Y las propiedades las vamos a clasificar en dos grandes grupos. El primer grupo va a ser las potencias que son de igual base. Ahora también una observación no menor. Estas propiedades solamente están definidas para la multiplicación y la división. Ya no hay más operaciones. O sea, no hay propiedades para poder sumar potencias, por ejemplo, ni tampoco hay propiedades que me permitan restar potencias, salvo que yo resuelva cada una de las potencias de forma independiente y luego pueda sumar o restar los resultados. Sería como algo así. Hagamos un paréntesis. Si yo quiero sumar estas dos potencias, por ejemplo, no va a haber ninguna propiedad, voy a ponerle otro valor, que me permita juntar estas dos y, no sé, y mantener algún dato. La única posibilidad que yo tengo de sumar estas dos potencias es resolver cada una, o sea, decir 2 elevado a 3, 2 por 2 por 2, más 4 elevado a 2, 4 por 4. Y ahí ya puedo hacer la suma sin problema. Eso es lo único que yo puedo hacer. Similar en el caso de la resta. Si ahora es una resta, vamos a restar nomás entonces, pero primero tenemos que resolver cada una de las potencias, ¿ya? Entonces ahí repito, para la suma y para la resta no hay propiedades definidas, salvo resolver cada potencia y nada más. Entonces, devolvámonos acá. Vamos a hablar de potencias de igual base, o sea, que ese número grande sea el mismo. Entonces tenemos primero, vamos a hablar de la multiplicación. Y vamos a escribirlo en términos generales. Si uno tiene una potencia elevado a n, por ejemplo, y lo multiplica con otra potencia de la misma base
elevada a m, a otro número a otro número natural, la regla dice lo siguiente: mantenga la base, o sea, la base no se altera en nada, y posteriormente sume los exponentes. Entonces, n más m. Eso es lo que nos va a quedar. Simplemente tenemos que sumar. Ejemplo: 2 elevado a 3 por 2 elevado a 5. ¿Qué me dice la propiedad? Mantenga la base, o sea, va a seguir siendo 2, y sume los exponentes. 3 más 5 nos da 8. Y se acabó. Eso es todo lo que hay que hacer. Si de repente la potencia es chica, podemos calcular el resultado. Si acá es muy grande, 2 elevado a 8, o sea, 2 por 2 por 2 por 2, 8 veces el 2, no nos conviene calcular el resultado, no nos interesa, ¿ya? Lo que nos interesa es aplicar las propiedades. ¿Ok? Entonces, con la multiplicación, uno suma los exponentes. ¿Qué pasaría ahora en el caso número 2? Donde tenemos división de potencias de igual base. La regla es muy parecida. Tenemos una potencia elevada a n dividido otra potencia elevada a m. La regla dice: mantenga nuevamente la base, pero ahora va a restar los exponentes. Ya, ojo, la división de potencias también puede estar escrita de esta manera: la primera potencia dividida la segunda potencia. O sea, puede estar escrito como una fracción, ¿ya? Acuérdense que la fracción es sinónimo de división. Ejemplo: 2 elevado a 5 dividido 2 elevado a 2. ¿Qué me dice la propiedad? Mantenga la base y reste los exponentes. 5 menos 2. Eso nos va a dar 3. ¿Ya? Entonces mantenemos la base en ambos casos, multiplicación y división. En la multiplicación sumamos los exponentes y en la división restamos exponentes. Aquí podríamos calcular el valor de esta potencia porque es chica. 2 por 2 por 2 nos daría 8 en este caso, ¿ya? Pero si el exponente nos dio un resultado muy grande, quizás nos conviene dejarlo escrito como potencia, nada más. Bueno, y los siguientes casos son considerar potencias ahora de igual exponente, ¿ya? O sea, si teníamos que pueden ser las bases iguales, ¿por qué no ahora los exponentes? Y la misma idea. 1. ¿Qué pasará en el caso de la multiplicación? Entonces voy a tener ahora dos potencias de distinta base. Una está a elevado a n y la otra es b, pero también elevado a n. Ahora tienen el mismo exponente. ¿Qué dice la regla? Les dice: multipliquen las bases. Ya, cuidado acá. Aquí nos dice: multiplique las bases y mantenga el exponente. ¿Ya? A no confundirse, por favor. Nosotros aquí, en el caso anterior, de igual base, dijimos: mantenga la base y sume exponentes. ¿Ya? Esta otra parte no es tan parecida, o sea, no es específicamente lo contrario, ¿ya? Porque aquí nosotros no vamos a sumar nada. Aquí nosotros vamos a seguir multiplicando las bases, salvo que mantenemos el exponente, ¿ya? No se suma nada, no es como lo anterior. Ejemplo: 2 elevado a 5 por 3 elevado a 5. Potencias de distinta base, pero tienen el mismo exponente. Entonces la propiedad nos dice: multiplique las bases 2 por 3 y mantenga el exponente. ¿Podemos resolver la multiplicación? Sí. 2 por 3 nos va a dar 6 y va a seguir quedando elevado a 5. ¿Ya? Y eso es todo lo que podemos hacer. O sea, ¿podríamos resolver la potencia? Sí, no nos interesa. Queremos aplicar la propiedad. Nada más. ¿Ok? Entonces ahí tenemos de igual exponente para la multiplicación. ¿Y qué pasaría ahora para la división? Dos de 2 para la división. La propiedad dice: nuevamente, vamos a mantener ahora el exponente y vamos a dividir ahora las bases. O sea, divida las bases manteniendo el exponente.
Ejemplo, 8 elevado a 3 dividido 2 elevado a 3. Tienen el mismo exponente, distintas bases. La propiedad nos dice, divida las bases, haga esa división primero, manteniendo el exponente. 8 dividido 2 nos va a dar 4 y ese exponente se mantiene. Si lo queremos resolver, bueno, podríamos intentarlo. 4 por 4 por 4. 4 por 4 son 16. 16 por 4 son 64. ¿Ya? No es un resultado tan grande, así que lo podríamos resolver. Cuando las potencias, cuando el exponente de repente sea desde 5 o desde 4, en realidad desde 4 en adelante, si la base es muy grande, quizás no nos conviene resolverlo. ¿Ya? Ahora, ojo, los ejemplos que yo he dado hasta ahora son solamente con base natural, o sea, un número entero, un número exacto, por decirlo así. Podría ser negativo, ¿ya? Podrían ser fracciones también, podrían ser decimales, no hay ningún problema en eso. Tengo que procurar fijarme en lo siguiente. Primero, si son de igual base o si son de igual exponente y ver qué propiedad aplico. Acabamos de escribir 4. 2 para igual base, 2 para igual exponente. Y siempre hablamos de multiplicación y división. ¿Qué más nos estaría faltando por revisar? Bueno, lo que nos falta revisar es las potencias. La siguiente propiedad que se llama número 3, creo que vamos. La propiedad que se llama potencia de una potencia. Potencia de una potencia. ¿Qué nos dice esta propiedad? Dice, si yo tengo una potencia, o sea, ya tengo una potencia, a elevado a n, por ejemplo, y además eso lo voy a tener que volver a elevar a otra cosa, la propiedad nos dice, bueno, para transformar esta potencia y esta otra potencia en una sola, usted mantenga la base y ahora va a multiplicar los exponentes. ¿Ya? Multiplique los exponentes. Ejemplo, 2 elevado a 3 y todo eso elevado a 5. Para no tener que resolver esta potencia acá adentro y después no tener que elevar a 3, sino tener que elevar a 5 después, aplicamos la propiedad. ¿Qué dice? Mantenga la base y multiplique los exponentes. Entonces nos va a quedar que el 2 finalmente queda elevado a 15. ¿Será necesario buscar el valor de eso? No. ¿Por qué? Porque bueno, el exponente es demasiado grande, ¿ya? Así que mantenemos la base, multiplicamos exponentes. Listo. Quedó ahí y no hacemos nada más. Eso es lo que nos interesa, ¿ya? En general, a mí me va a interesar siempre que ustedes, una vez que trabajen su guía, sepan aplicar las propiedades. No me importa si llegan a esa parte y no hacen nada más. A mí no me interesa, ¿ya? O por el momento no nos va a interesar buscar un resultado así final, numérico, sin potencia ni nada. Aquí lo que nos vamos a fijar es justamente si usted sabe aplicar las propiedades, nada más. Eso es lo que interesa en este momento, ¿ya? Por eso estamos revisando las propiedades. Veamos dos ejemplos donde esto se puede aplicar de una manera concreta. Los ejemplos así que tienen que ver con problemas, ¿ya? El ejemplo más típico que aparece hace referencia a por ejemplo, a cómo se reproduce una cierta bacteria en determinado tiempo. Entonces, un problema. Vamos a decir que tenemos una cierta bacteria, una bacteria que se duplica, y aquí está la palabra clave, se duplica cada 1 hora. ¿Ya? Tenemos una bacteria, se duplica cada 1 hora. Entonces, si inicialmente tenemos 3 bacterias, o sea, vamos de nuevo, hay una cierta bacteria que se duplica cada 1 hora. Inicialmente tenemos 3 bacterias y queremos saber cuántas vamos a tener luego de 5 horas. ¿Ya? Y pasan 5 horas. Entonces, ¿cuántas de esas bacterias hay al final de esas 5 horas? Ya, entonces, atención
con lo siguiente. Entonces nosotros en la hora 0, y vamos a tener que tratar de pensarlo de manera lógica, al inicio tenemos 3 bacterias. Perdón, no voy a ponerle aquí, yo me equivoqué, lo siento, voy a ponerle 2 bacterias. Solo 2. Tenemos 2 bacterias inicialmente. Y esas se van a ir duplicando a medida que pasa el tiempo. Concretamente pasa 1 hora y se duplican. Entonces, pasa 1 hora, la primera hora, y esta cantidad se duplica, se multiplica por 2. ¿Ya? Pasa otra hora, la segunda hora, y eso vuelve a duplicarse. Pasa la tercera hora y lo anterior se vuelve a duplicar. Entonces fíjense por favor la relación que hay. Al inicio teníamos 2 bacterias. Y fíjense, cuando yo tengo un número normal y aparentemente no tiene ningún exponente, en realidad ese exponente es un 1. ¿Ya? Cada vez que el exponente sea un 1 lo podemos omitir. O sea, 2 elevado a 1 es simplemente 2. ¿Ya? Entonces teníamos 2 elevado a 1 bacteria. Pasa 1 hora y fíjense que si aplicamos potencia tenemos 2 elevado a 2 bacterias. Pasa la segunda hora y tenemos 2 elevado a 3 bacterias. Entonces si continuamos esa lógica, va a pasar la tercera hora y si ya teníamos 2 elevado a 3, como se va a duplicar, vamos a tener 2 elevado a 4. Pasa la cuarta hora, tendríamos 2 elevado a 5. Y por último, pasa la quinta hora y tendríamos 2 elevado a 6 bacterias. ¿Cuántas van a ser esas 2 elevado a 6 bacterias? Bueno, podríamos calcularlas. 2 elevado a 6 sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Vamos multiplicando de a parejas y nos queda 4 por 4 por 4. 4 por 4 son